Ken le decía a Rin que ella era igual de valiosa como un buen vino, ya que mientras más envejece, mejor sabe, siendo el buen vino perfecto para alguien como ella. Palabras que lograron romper el caparazón de Rin, ya que esa noche fue la noche de bodas en donde ambas se entregaron la una a la otra. Aunque para llegar a este punto debemos ir al principio de esta historia. Y es que en el capítulo 3 vemos lo que pasó después de que nuestras protagonistas se casaran. En caso de ambas, el papá de Rin les dio sus buenos deseos diciéndoles que a partir de ese día se cuidaran mutuamente, dirigiéndose a Ken pidiéndole cuidar a su hija y diciéndole que a partir de ese día también podía llamarlo papá, puesto que ahora son familia. Mientras Rin observaba a su esposa indignada por lo que su papá le estaba diciendo, y es por eso que tras soltar un suspiro de frustración, les dice a ambos que solo es un matrimonio falso, y que dormir en habitaciones separadas estaba perfectamente bien. A lo que Ken le contestó que no existe tal cosa como un matrimonio falso, acercando a su esposa a su cuerpo, comentándole que aunque su matrimonio termine en 2 años, su relación es más que real para ella. Y si no me crees, solo ve mis planes de batalla. Todo está descrito aquí. Haciendo que el papá de Rin sonriera mientras las observaba, tomando la palabra al decirle a Rin que no es un matrimonio falso, es una relación que dura 2 años y que una vez que termine ese tiempo podrá ser libre para tomar la presidencia, pero diciéndole que debe tratar bien a su esposa, ya que son un matrimonio. Ken, súper feliz, solamente sonreía mirando a su esposa y a su suegro, hasta que Rin, resignada, le aceptó la petición de su papá. Cuando nuestras protagonistas quedaron a solas, Ken terminó abrazando por la espalda a Rin, diciéndole lo espectacular que es al lograr sobrellevar la boda mientras su exnovia estaba presente, aunque Rin solamente le contestó que se iría a duchar. Y es por eso que en la habitación de ambas, Ken esperaba ansiosa a su esposa en la cama, sonriéndole cuando esta apareció. Tras intercambiar una plática, Ken entró en modo conquista preguntándole a Rin si podían tener su noche de bodas. A lo que claramente Rin se negó, acostándose en su lado de la cama, pero nuestra protagonista termina abrazándola, diciéndole que le gustaría abrazar a su esposa por más tiempo, proponiéndole una vez más consumar su matrimonio. Nuestra chiquita terminó diciéndole palabras muy lindas a Rin que terminaron por convencerla de tener su primer encuentro. Al siguiente día, la primera en despertar fue Ken, sonriendo, sintiéndose más enamorada de su esposa, mientras que al mismo tiempo le acariciaba su cabello, hasta que Rin se despertó, recibiendo varios besos por parte de Ken, pero Rin negándoselos al decirle que no actúe como si fueran cercanas. Ken preguntándole el por qué no, si ambas son un matrimonio, besando una vez más a Rin, cosa que hace que esta última se baje de la cama y se dirija a ducharse, mientras Ken le gritaba si podían hacerlo una vez más. ¡Me toca! Terminando por abrazar una de las almohadas que estaban en la cama, sonriendo en la dirección en la que Rin se alejó. En el desayuno podemos notar la personalidad de nuestras protagonistas. Mientras Ken se encontraba muy animada y radiante, Rin mantenía un semblante serio y rígido, hasta que el papá de esta última le preguntó directamente si la noche anterior fue muy agotadora, puesto que se despertó casi al mediodía, cosa que nunca hacía, tomando por sorpresa a nuestra protagonista, quien casi se ahoga con su juguito. Ken se disculpó en modo de broma con su esposa al confirmar que se despertó tarde por su culpa, haciendo sonreír a todos los presentes, a excepción de Rin, quien solo quería que Ken dejara de hablar. Cuando el papá de Rin se retiró, les dijo que le informaran sobre los días que iban a tomar para su luna de miel. Así él se podría hacer cargo de la empresa en ausencia de ambas. Cuando nuestras protagonistas quedaron solas en la mesa, Ken le propuso a Rin tener una cita ese día, y tras rogarle mucho a su amorcito, esta última terminó aceptando. Otra escena nos muestra la cita que tuvieron. La primera parada fue al cine, donde Ken no podía dejar de mirar con ojitos de amor a su bella esposa, hasta que Rin se dio cuenta de ello, diciéndole suavemente que dejara de mirarla tanto y eligiera una película, a lo que Ken, ofendida, le pidió que no se enojara tanto, ya que ella es una chica preciosa y debería comportarse como la preciosidad que es, comentario que agradó a nuestra protagonista, elevando más su ego, preguntándole si en verdad creía que es tan hermosa. Shira te conquistó, tigre. Vamos, confiesa. Ken, sin pensarlo, le dijo que claro que lo es. Inclusive es tan hermosa que no puede apartar la mirada de ella. Y más en esa ocasión, donde gracias a la luz del ambiente se veía más hermosa, brillando aún más de lo que ella lo hacía.
Rin, como toda protagonista fría, no dejó que Ken se diera cuenta que sus palabras hicieron magia en su corazón, por lo que solamente le contestó que eligiera la película y que no olvidara pedirle palomitas. Al terminar de ver la película, Rin, toda chistosita, le dice a su esposa que esa salida la puede considerar como su luna de miel, ya que al ir con ella a ese centro comercial es como si hubieran tenido su luna de miel, cosa que puede decirle a su papá, dejando sin palabras a Ken, quien se decía que eso de ninguna manera era un viaje de recién casadas. Cuando ambas iban caminando muy juntitas, Kitty, un cliente de la empresa de Rin, se la acercó, preguntándole si ese día trabajaba y si podía unirse a su salida, ya que quería discutir cosas con Rin. Ken, al escuchar eso, inmediatamente tomó la mano de su esposa diciéndole a Kitty que no podía unirse, puesto que ambas tenían asuntos privados que atender, alejando a Rin del chico, que claramente está enamorado de la esposa y señora de Ken. Ah, no, mi hermano. Consigue la tuya. Pero al salir del centro comercial, Rin regaña a Ken diciéndole que Kitty es un cliente importante y que no debió tratarlo de esa manera, por lo que Ken le contestó que ambas están ahí como pareja, siendo el día libre de ambas, aparte que no podía permitir que alguien más se les uniera a su cita. Después de que ambas se calmaran, Ken sacó de su bolso un oso de peluche para Rin, quien lo tomó respirando profundo, hasta que llevó la conversación a otro nivel, recordando lo que había pasado entre ambas la noche anterior, pidiéndole a Ken mantener solo entre ellas el encuentro que tuvieron. Prosiguió diciendo que su relación solo iba a durar 2 años y que después de eso todo se acabaría. Nuestra protagonista, muy decidida, le contestó que estaba bien, podían mantener en secreto la noche que tuvieron, pero recalcándole que en esos 2 años hará que nunca la olvide, acercándose a su rostro, aunque el momento se vio interrumpido por una llamada de la exnovia de Rin. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Por supuesto que Rin contestó al instante, cosa que Ken dejó pasar, diciendo en voz baja y en tono de frustración que eso era increíble, ya que estaban en su luna de miel y su día no había sido de lo mejor por terceras personas que tenían la atención de su esposa. En la conversación, Rin le decía a Pai que en redes sociales casi no la ve y tampoco con su nueva pareja, ya que ni siquiera sabe cómo es él, a lo que Pai le contestó que últimamente su novio ha estado inquieto, pero le agradecía ya que Rin la conoce muy bien. Y bebés, el coraje que me tuve que tragar junto con Ken al escuchar lo que Rin le siguió diciendo a Pai en esa llamada fue muy grande, ya que la preciosura de Rin le dice que siempre ha sido la única persona en su mente, enfrente de Ken, mientras la observaba diciéndole que su matrimonio era por negocios y que después de 2 años iba a ser libre nuevamente, pidiéndole a su exnovia que no desaparezca de su vida, puesto que le gustaría saber qué está haciendo, dejándole en claro que si necesita a alguien a su lado, ella estaba ahí para ella. Cosa que terminó por enojar a Ken, quien en un movimiento rápido tomó el teléfono de Rin dirigiéndose a Pai, al decirle que Rin es una mujer casada y que si pensaba que ella nunca la amará, pues se equivoca, porque en realidad sí lo hace, dándole un besote en la mejilla. Pero en realidad descubrimos que toda esa escena solo fueron pensamientos intrusivos que tuvo nuestra protagonista, a modo de evitar seguir escuchando esa conversación, que al final de cuentas también la lastimaba a ella. Aunque Ken terminó regañándose a sí misma por haberse atrevido a pensar en hacer algo así, por lo que al notar que Rin ya no hablaba con Pai, le preguntó el cómo se sentía, esta última diciéndole que quería ir a casa, cosa que Ken comprendió, al tomar la mano de su esposa dirigiéndose a su hogar. Esa noche, nuestra protagonista se encontraba en la cocina con Wan Rin, conversando sobre los gustos culinarios de Rin, puesto que quería cocinarle su platillo favorito. Sin embargo, Wan Rin le terminó confesando que pronto dejaría de vivir en esa casa y que tendría que separarse de Ken, al haber conseguido un nuevo trabajo. Quería hacer una nueva vida y seguir su propio camino, cosa que entristeció a nuestra protagonista, haciéndole múltiples preguntas y tomando sus manos, pero también agradeciéndole por haberla cuidado tan bien todos esos años, diciéndole que la quería como a una hermana. Aunque Wan Rin, al escuchar sus palabras, pudimos notar cómo su corazoncito se rompía un poco, porque ella sí ama a Ken, pero no de una manera fraternal como lo hace Ken. Mientras ambas se abrazaban, Rin sin querer observó cómo se encontraban ambas, indignándose al ver a su esposa abrazando a otra mujer que no fuera ella.
sintiendo en ese momento los celos invadir cada espacio de su cuerpo. Sin poder soportar seguir viendo esa imagen, decidió retirarse a su habitación, en donde le hablaba al peluche que Ken le había regalado esa tarde, diciéndole que Ken le había reprochado por solamente haber hablado con Kitty, pero ella se encontraba abrazando a otra chica, apretando las patitas del pobre peluchito, al mismo tiempo que le retorcía las orejitas, imaginando que era su esposa, escena que Ken observaba divertida preguntándole si ya le había puesto un nombre. Después de pensarlo unos segundos, Rin le dijo que se llamaba Muken. ¡Es el mejor nombre de la vida! Ya que al tener parte de su nombre, cuando ella se porte mal, podría golpearlo en su lugar, y es por eso que Ken, riendo, le aceptó el nombre, pero después de ver a su amor unos segundos, intentó besarla, a lo que su esposa le negó, diciéndole que esa noche le tocaba dormir en el sofá, cosa que sí pasó, bebés. La guapa de Rin mandó a dormir a su esposa en el sofá, pero Rin, en mitad de la noche, no podía dormir porque le hacía falta la presencia de Ken en la cama. Lentamente se acercó a ella, colocándole mejor la sábana y sentándose cerca, tratando de justificar el porqué de sus acciones, diciendo que no era que se preocupaba por ella, sino más bien que lo hacía porque tenía miedo de que Ken la asustara de repente. En eso, su esposa se despertó mirándola con una gran sonrisa, abrazándola por la cintura mientras Rin poco a poco se apartaba, para posteriormente ser jalada por Ken al sofá, viéndose fijamente y recibiendo un ataque de besos por parte de Ken. El siguiente día, en la oficina, los compañeros de Ken se habían reunido, debido a que la noticia de la boda de Rin se había esparcido por toda la empresa, preguntándose quién era el esposo de Rin, cosa que preocupó a Ken cuando se enteró que todos sospechaban que la persona con quien Rin se había casado era Kitty. A ver, ¿qué pasó? Ya que esa mañana había llegado a visitarla con un ramo de flores. Por otra parte, Rin en su oficina no dejaba de pensar en su encuentro con Ken, sonriendo al pensar en ella y en todas las dulces palabras que su esposa le dijo en su noche de bodas. Al recordar su cita del día anterior, decidió armarse de valor y enviarle un mensaje a Ken, en donde le decía que por favor esa noche compartiera la cama con ella, cosa que hizo que Ken gritara en la oficina, disculpándose con todos, pero más que feliz releyendo el mensaje que su esposa le había mandado, ambas sintiéndose felices, nerviosas y enamoradas. Cuando la noche llegó, Ken abrazaba a Rin en la cama, diciéndole lo mucho que la había extrañado, por lo que después de hablar un poco, Ken le cuestionó si el empresario había ido a visitarla esa mañana, a lo que Rin le contestó el qué tenía que ver eso con ella, cosa que Ken contestó al instante al decirle que es posesiva con ella porque es su esposa y la ama, comentario que removió la espinita que Rin sentía y tenía atorada desde que la había visto abrazando a Wan Rin la noche anterior, por lo que le preguntó sarcásticamente a qué Rin amaba, si a Praena Rin o a Wan Rin. A todo eso, Ken aún la tenía atrapada en su abrazo, haciéndola reír en el camino, ya que se esperaba todo menos eso, preguntándole el por qué le interrogaba tal cosa. Rin, muy enojada y celosa, le dice que la vio abrazando a Wan Rin en privado, y es por eso que se preguntaba a cuál de las dos amaba. Ken, con mucha ternura y amor, le explica que Wan Rin se irá muy pronto, y solamente se estaba despidiendo de ella, ya que la considera su hermana, pero a ella la ama como su esposa, tranquilizándola de esta manera, malentendido que terminó en otra noche de pasión entre nuestras protagonistas, aunque antes de que sucediera, Rin le dejó en claro a Ken que el dejarle llegar tan lejos no significa que la ame, a lo que su esposa le contestó que lo sabe, pero espera que ella sepa que todo lo que hace lo hace con amor, besándola y dejándose llevar por los besos que recibía de Ken. Al finalizar el capítulo vemos una grabación de Rin, en donde le decía a Ken que no lograba entender lo que estaba sintiendo, ya que cada vez que Ken la mira directo a los ojos, siempre hace que su corazón se ablande. Al pasar tanto tiempo pensando que el amor no tenía sentido, ha hecho que últimamente se cuestione ese pensamiento, puesto que Ken le está dando un sentido a ese sentimiento, creyéndole cuando Ken le dijo que nunca soltaría sus manos. Y es así como hemos llegado al final de este capítulo, bebés. Muy pronto estaré subiendo los demás. Y nada, créanme que se los agradezco si llegaron hasta acá. Por favor, compartan, suscríbanse, denle like a este video y coméntenme qué les ha parecido. No olviden cuidarse, tomen mucha agüita, coman muy bien. Les mando un fuerte abrazote y un beso en la cola. Así que, sin más que decir, nos vemos en la próxima.